Muy buen día, yo soy Valentina Buenfil y en este protocolo de investigación hablaré sobre el tema evaluación del impuesto sobre el carbono en centrales termoeléctricas y su efectividad para la reducción de emisiones de dióxido de carbono mediante análisis costo-beneficio. Iniciemos con una frase pertinente. La industria de los combustibles fósiles está destruyendo el planeta con impunidad y se está haciendo rica mientras lo hace. Esto fue dicho por el senador de Estados Unidos de América, Bernie Sanders, en el 2015. Esta frase es particularmente relevante en este tema de los impuestos al carbono, debido a que el principal objetivo de estos es por fin hacer responsable a quienes se benefician de los combustibles fósiles y que los usuarios de la electricidad no sufran las consecuencias del mal manejo de estas emisiones contaminantes. Iniciemos con la introducción del protocolo. Planteamiento del problema. A pesar de la disminución del precio de las energías renovables, México parece estar retrocediendo, apostándole a los combustibles fósiles como fuente principal de energía, las cuales son altamente contaminantes. Las centrales termoeléctricas son responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Por lo tanto, nos encontramos en la urgente necesidad de implementar medidas de mitigación efectivas a estas centrales. Del contexto anterior surgen las siguientes preguntas de investigación. La principal es, ¿el impuesto sobre el carbono es eficiente en la disminución de emisiones de dióxido de carbono por parte de las centrales termoeléctricas? Y surgen dos preguntas secundarias. ¿Cuáles son las barreras del impuesto sobre el carbono? ¿Y cuál es la relación entre el costo del impuesto sobre el carbono y la disposición de las centrales termoeléctricas de implementar estas medidas de mitigación? Siguiendo a la hipótesis, un precio sustancial del impuesto sobre el carbono aplicado a centrales termoeléctricas permite que el costo-beneficio de la implementación de medidas de mitigación de dióxido de carbono en centrales termoeléctricas sea positivo y, por lo tanto, logra una disminución en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y el último punto de la introducción de este protocolo, el objetivo general. Este objetivo es demostrar la relación entre el precio del impuesto sobre el carbono aplicado a centrales termoeléctricas en México y la disminución eficiente de emisiones de dióxido de carbono provenientes de estas. Iniciemos ahora con los antecedentes. Tenemos que entender el funcionamiento de una central termoeléctrica. Bueno, estas generan energía al mover una turbina con el vapor generado en la quema de los combustibles fósiles. Con esto, accionando un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en potencia eléctrica. La quema de combustibles fósiles como carbón, gas, diésel, combustóleo, etc., produce gases de efecto invernadero a gran escala, entre ellos el dióxido de carbono, los cuales contribuyen al cambio climático y al efecto invernadero. En México, las centrales termoeléctricas siguen siendo la principal fuente de energía según el primer informe de gobierno de 2018 a 2019. Esto significa que la energía eléctrica que consumimos inherentemente viene con emisiones contaminantes y un gran impacto ambiental. Analicemos estos datos que vienen de la literatura del protocolo. En 2005, en México, solo 10 centrales termoeléctricas representaron el 57% del total de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, tan solo 10 del total de centrales termoeléctricas en México produjo más del 50%, más de la mitad de todas las emisiones de dióxido de carbono producidas en ese año. En el 2015, el 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del consumo de combustibles fósiles. Y en el 2017, México ocupa el 12º lugar a nivel mundial en emisiones totales de dióxido de carbono provenientes de la combustión de carburantes. Viendo estos datos, es clara la necesidad de una regulación efectiva y castigo a las centrales termoeléctricas que no se preocupan por las consecuencias de sus emisiones. Ahora, ya que conocemos el contexto de las centrales termoeléctricas en México y con su contribución al cambio climático, hablemos de las medidas de mitigación. El impuesto sobre el carbono es una tarifa aplicada a la quema de combustibles fósiles que fija un precio por tonelada de dióxido de carbono emitida con el objetivo de incentivar la descarbonización del sistema energético, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar el uso de combustibles y fuentes de energía más sustentables.
Este impuesto se cobra de acuerdo a las proporciones de carbón que cada combustible contiene en su composición química. Es decir, se va a cobrar más al carbón y menos al gas natural. En esta gráfica podemos observar cómo se cobra el impuesto sobre el carbono en México según el tipo de combustible. Estos precios son del año 2020. El impuesto aplica a las ventas e importación de combustibles fósiles del sector manufacturero. Es decir, se cobra de acuerdo al diferencial de emisiones respecto al uso de gas natural. Eso significa que este gas natural no se cobra en el impuesto sobre el carbono. Si una central termoeléctrica utiliza gas natural como combustible, esta no está obligada a pagar impuestos sobre el carbono. En la gráfica vemos que el carbón mineral es uno de los más altos, con casi 1.5 dólares por tonelada de dióxido de carbono, y el propano es el más bajo, con menos de 0.5 dólares por tonelada. Lo notable de esta gráfica es que el precio máximo que se cobra a un combustible fósil es de 2 dólares por tonelada de dióxido de carbono. El coordinador de programas de Iniciativa Climática de México, Carlos Tornel, identifica en su revisión del estado del precio del carbono en México que la experiencia del país con respecto al impuesto no ha sido muy alentadora. No se ha logrado la disminución esperada de las emisiones de dióxido de carbono aplicando el impuesto sobre el carbono. Esto porque el precio del impuesto del carbono es demasiado bajo, es decir, no permite cambios realmente sustanciales e importantes en el comportamiento de los productores y consumidores para transitar a utilizar energías más limpias. Por otro lado, a enero del 2019, los ingresos obtenidos del impuesto sobre el carbono o las recaudaciones alcanzaron los 2.17 billones de dólares, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, este dinero no tiene un destino específico, por lo que no se sabe si los recursos son utilizados en programas destinados a disminuir las emisiones. Por último, si se cobrara al gas natural, en el 2031 la recaudación por el impuesto podría aumentar hasta 420 millones de pesos para este año. ¿Esto por qué? Porque Carlos Tornel considera que para el 2031 el sector eléctrico se convertirá en el principal emisor de gas de efecto invernadero por quema de gas. Es decir, hay que adelantarnos a esta política de no cobrar al gas natural, ya que vemos que en el futuro es muy probable que nuestras emisiones provengan casi todas del gas natural. Siguiendo con los antecedentes y las barreras del impuesto sobre el carbono, Dibli y García Mirón reportan que las concesiones otorgadas por el gobierno y la capacidad de las centrales termoeléctricas de diluir los precios de carbono a los que están sujetos es una de las grandes barreras que presenta el impuesto en el país y una de las grandes razones por las que no existen resultados sustanciales con esta política de mitigación. Por otro lado, sabemos que el precio máximo del impuesto del carbono en México es de máximo 2 dólares por tonelada de dióxido de carbono. En contraste, un estudio realizado por Mardones y García encontró que un impuesto sobre el carbono de 40 dólares por tonelada de dióxido de carbono sería el óptimo para que las centrales termoeléctricas de Chile redujeran sus emisiones. En este último hecho se puede entender la razón de la ineficiencia de tal impuesto en México, ya que el precio es insignificante para las centrales termoeléctricas. Por lo tanto, no se preocupan de aplicar medidas de mitigación de emisiones. Ahora pasando a la metodología de este protocolo. El método aplicado en este estudio correlacional consiste en el cálculo de indicadores beneficio-costo con respecto al impuesto sobre el carbono aplicado a centrales termoeléctricas de México. Se realizarán las siguientes actividades. La primera es la búsqueda bibliográfica de temas tales como tecnología de captura de secuestro y carbono, característica del impuesto sobre el carbono en México y en el mundo, es decir, su costo, en qué sectores aplica, etcétera, y la determinación de costos de las centrales termoeléctricas, es decir, cuáles son los ingresos y los egresos de estas centrales termoeléctricas en caso de que se les aplique un impuesto al carbono. La segunda actividad consiste en la selección de las centrales termoeléctricas que serán analizadas en el cálculo matemático. Es decir, se tomarán en cuenta varias centrales termoeléctricas con diferentes tipos de potencia
y de combustible que usan. La tercera actividad es el diseño de los casos a evaluar, en el cual se plasmará en una hoja de cálculo todos los casos con sus respectivas consideraciones. La cuarta actividad es la determinación de la relación beneficio-costo y la realización de gráficas que ilustren estos resultados. La quinta actividad es el análisis de los resultados y finalmente se concluirá con la redacción de la tesis. El índice tentativo de la tesis incluye 8 capítulos, de los cuales se expusieron los primeros 2 en esta presentación. Los demás capítulos incluirían el desarrollo de la metodología, el desarrollo de la tesis con todas las actividades planteadas en la metodología, el reporte de los resultados obtenidos, su discusión y las conclusiones. El último capítulo serían las referencias bibliográficas. Ahora, para organizar las actividades que acabo de explicar, se realizó un cronograma de la elaboración de la tesis extendido a lo largo de un año, con el fin de ilustrar la distribución de tareas para lograr la redacción completa del documento, pues de la manera más organizada posible. La búsqueda bibliográfica vemos que tiene 3 subactividades que ya mencioné en la metodología. Y la redacción de la tesis se ve que es una actividad que se realiza a lo largo de todo el año. Y esto es porque es una actividad continua. Conforme avancemos en todas las actividades, se irá avanzando en la redacción de la tesis. Por último, aquí presento las referencias bibliográficas del protocolo aquí realizado y a continuación la bibliografía. Con esto concluyo la exposición del protocolo de investigación. Espero que le haya sido de su interés y que les pueda servir en la realización de un trabajo similar. Muchas gracias.